Muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es William Salas Martín, estudiante de psicología, séptimo semestre. Bueno, el día de hoy vengo a hablarles sobre la familia Suárez, una familia paisa que decide emigrar a la ciudad de Bogotá con el objetivo y el sueño de prosperar y salir adelante. En este proceso ellos crean un restaurante el cual al pasar los años genera muy buenos ingresos, muy buen interés en el público y por ende llegan al nivel de emplear 20 personas. En este caso, esta familia, estando en la cúspide de su negocio, en un proceso demasiado largo, se enfrenta a la verdadera crisis que es la pandemia del COVID-19, la cual se presentó eh, durante mucho tiempo, sacándonos del contexto cotidiano que teníamos como personas libres, ciudadanos con la capacidad de salir adelante, de rebuscárnosla, de salir a las calles a buscar la papita, como lo decimos algunos y en mi familia. En este caso se enfrentan a una crisis económica tan grande, eh, la cual genera de que ellos primero desempleen a estas 20 personas que ya tenían dentro de su nómina y segundo tengan que arrendar el propio apartamento que habían conseguido pues a raíz de todo este trabajo que llevaban este proceso y por ende arrendarlo para poder pagar la hipoteca del mismo y fuera de eso para sustentar algún extra para poder alimentarse. Ellos trataron de buscar el recurso económico por parte del gobierno que en ese entonces estaba brindando y fue prácticamente imposible, ya que según nos cuenta el relato, por no ser propiamente de la capital, por ende no podían dar ese subsidio de apoyo. En este caso, ¿qué analizamos inicialmente? Estamos analizando una familia que viene en busca de un sueño, siendo ciudadanos propios de Colombia y que inicialmente el primer problema fue que no se les brindó ese apoyo que tanto necesitaban para poder sustentar a los demás hogares y al propio, pues al propio hogar de ellos, ¿no? En este caso, según nos cuenta el relato, las personas como tal vuelven a su ciudad de origen, ya que pues tienen varias familiares allá, pues por decirlo así, la mayoría, se hospedan en la casa de un familiar. Este recinto entra en acuartelamiento pues por la cantidad de personas infectadas y por ende pues entran en una peor crisis, ¿no? Para este caso yo hice varias preguntas. La primera es, ¿qué medidas de contención fueron implementadas para reducir la transmisión como tal del virus en Colombia? ¿Sí? Hablando ya dentro de este campo, siento de que no se generaron medidas preventivas, ya que como conciudadanos nosotros opinábamos en aquel entonces de que el gobierno actuó de manera muy lenta y por ende tuvo el desprivilegio de exponernos potencialmente a muchos ciudadanos extranjeros que en ese momento se encontraban de visita, pero que sin saberlo, ser asintomáticos, contagiaron el virus a muchos ciudadanos de acá, a muchas personas que ingresaron, no cerraron las fronteras, eh, no cerraron el movimiento aeroportuario y por ende siento que no hubo un plan de restricción para podernos guardar a nosotros mismos. Claro está que hubieron países que no tuvieron contaminación de este virus ni se propagó pues durante el tiempo que estuvo la pandemia y ellos estuvieron prácticamente libres, ¿sí? El gobierno también brindó muchos apoyos y por ende fueron personas que no sintieron una cruda realidad como la sentimos en Colombia, ya que es un país pues actualmente donde estoy originado y donde viví la pandemia como tal. Eh, no fueron efectivas las medidas que tomó el gobierno y por ende se propagó mucho más rápido el tema de este virus. Siento que Colombia fue golpeado por esta ola en la cual presentamos lo mismo que la familia Suárez, esa cruda realidad de
no poder salir, sentirse atrapado, tener problemas de bienestar mental, por decirlo así, porque el compartir, el convivir con nuestras propias familias, estando acostumbrados a vivir una vida de pronto de sus espacios, de que convivimos nosotros en nuestra área laboral, académica, donde podíamos salir, experimentar, compartir, dividir diferencias, pensar diferente y encontrarnos encerrados, creo que batallamos demasiado con la salud mental que en ese momento se vio bastante afectada, tanto por las pérdidas que tuvimos dentro de los núcleos familiares, como también el hecho de saber de que no podíamos laborar ni trabajar eh, para salir adelante y al menos sustentar un alimento en la mesa, ¿no? La segunda pregunta es de qué manera la pandemia afectó la infraestructura de salud y la capacidad de respuesta en este estado de emergencia, ¿no? Emergencia sanitaria. Eh, yo siento que afectó demasiado, tanto para las personas que no podían salir de su casa, que se encontraban en ese momento acuarteladas, como también las personas que fueron a auxiliarse, porque ahí también surgió un comentario ciudadano que se vio bastante, y es de que si tú tenías COVID, el COVID se convirtió en un negocio, ¿no? Y por ende la gente dejó de asistir a los centros asistenciales, pues por el hecho de que decían, entró por una tos y me lo entregaron muerto, ¿sí? Entró por esto y lo que hacen los médicos es de que les pagaron tanto porque eso es lo que el gobierno está subsidiando y las muertes de las personas y por ende el estado de salud pues recibe una remuneración por muertos, ¿sí? Entonces eso también yo vi que se afectó, no teníamos los suficientes equipos para poder manejar esto y pues para poder afrontar una pandemia tan grande, ¿sí? Tanto en medicamentos como la falta de laboratorios científicos que de nuestra propia respuesta como país hubiésemos enfrentado esto buscando una solución, buscando una alternativa química que contradijera como tal y que o sea, que pudiera combatir como tal este tipo de cosas, ¿sí? La tercera pregunta es ¿qué efectos tuvo la pandemia eh, con economía local y global, ¿no? Como ya lo habíamos visto, lo hemos reflejado en el caso de la familia Suárez, familia que después de tanto luchar y tanto trabajar, tuvo que enfrentar esta cruda realidad de cerrar su negocio y fuera de eso de caer en bancarrota y tener que ir a donde otras personas a poder subsistir, a poder sobrevivir, por decirlo así, y perder todo su trabajo y toda su economía. Por otro lado, también tenemos la cuarta pregunta que es ¿cómo influyeron las campañas de información pública y redes sociales en la percepción y el comportamiento de la población durante la pandemia? Yo participé como tal en la primera fila de vacunación, la primera línea de cuidado. Estuve pues en esos espacios haciendo lo de vacunación, estuve en la San Ignacio. La verdad fue muy complicado el tema de que las personas confiaran en la vacuna, confiaran en este proceso de tratar combatir el virus y fue demasiado difícil de que las personas confiaran propiamente en lo que se les estaba brindando. En este caso pues las vacunas que habían sido del exterior, eh, formuladas como la Pfizer, bueno, muchísimas, ¿no? Pero creo que las campañas estuvieron bien, refiriéndonos también al cuidado propio del hogar, el tapabocas, el lavado de manos. Eso creo que estuvo bastante bien, pero fue difícil combatir contra el pensamiento propio de las personas. ¿Qué grupos poblacionales se vieron más afectados por la pandemia? Siento que aquellas personas que eran emprendedores independientes, eh, aquellas personas que trabajaban para restaurantes, no para los entes públicos, porque hasta donde supe, los que trabajaban como servidores públicos mantuvieron un sueldo estándar y básico o creo que mantuvieron su mismo sueldo desde sus casas. Entonces, pues obviamente creo que fueron los sectores independientes, por decirlo así. Muchísimas gracias.